Amigos y hermanos, hoy día vamos a dar como ejemplo algunos recursos para poder aprender hebreo bíblico. Nosotros como evangélicos, como protestantes, tenemos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, como la fuente de la cual bebemos toda nuestra doctrina. Pero hay un problema, las Sagradas Escrituras no han sido escritas en español, no han sido escritas en inglés, no han sido escritas en francés. Han sido escritas en hebreo y en griego y algunas partecitas en arameo. Entonces, si queremos saber exactamente el contenido de la Sagrada Escritura, tenemos que tratar de aprender esos idiomas. Recordemos que solamente es el autógrafa, es decir, la edición original de las Escrituras, la que ha sido inspirada por Dios. Ninguna traducción es inspirada por Dios. Entonces, ¿eso qué significa? De que nosotros tenemos que ir al original, al idioma original. Por supuesto, no vamos a ir a la edición original, pero si vamos al idioma original, en la edición que tengamos a la mano, que es lo más cercana posible a la edición original, entonces nosotros vamos a tener una mejor comprensión del texto que en las traducciones. Ahora, por supuesto, hay muchas buenas traducciones en el mercado, en varios idiomas. Los traductores han hecho un excelente trabajo. Entonces uno se preguntará, entonces, ¿por qué yo necesito aprender hebreo y necesito aprender griego si hay tantas buenas traducciones actualmente? Bueno, la respuesta es de que toda traducción, así sea una traducción literal, toda traducción carga un elemento de interpretación. Entonces, si uno quiere ir al texto sin pasar por los lentes de la interpretación de otra persona o de un comité de personas, entonces lo mejor es ir tú directamente al texto. Pero para eso tenemos que saber griego y hebreo. Y tenemos que saberlo bien. Como decía un profesor de griego, es mejor no saber nada de los idiomas originales que saber un poco y pensar que ya sabemos mucho. Entonces, para esto voy a leerles unas pequeñas notas de Mies van Pelt, que dice así: Mies van Pelt ha sido durante muchos años profesor de hebreo en el Reformed Theological Seminary en Jackson, Mississippi. Las buenas traducciones requieren más que la traducción de palabras. Ellas además requieren la traducción de gramática y sintaxis. Traducir frases requiere la traducción de la gramática y sintaxis. Si tu conocimiento de la gramática inglesa, o española en nuestro caso, es pobre, entonces tu habilidad para traducir del hebreo al español sufrirá. Entonces, ¿qué significa? De que tú tienes que aprender no solamente lo que significan las palabras, que eso lo puedes encontrar en un diccionario, pero si tú te pones a analizar palabra por palabra y empiezas a traducir palabra por palabra, a veces te vas a dar con el resultado que hay frases que no tienen sentido. Entonces tú tienes que aprender la gramática y tienes que aprender la sintaxis. Entonces, para esto yo le voy a dar algunos ejemplos de libros que ustedes podrían usar. En español hay dos libros importantes. Un libro de Enrique Farfán Navarro, de la editorial Verbo Divino, y hay un libro que ha sido usado por algunos en los seminarios latinoamericanos, que es de Moisés Chávez. Entonces, Enrique Farfán Navarro, editorial Verbo Divino. Sí, yo sé que es una editorial católica, pero para poder aprender un idioma no importa si el autor es católico o es evangélico, porque para aprender el idioma da lo mismo. ¿Ok? Entonces, si usted abre inglés, entonces hay dos gramáticas que yo le recomendaría. Una es esta, que es
lo básico del hebreo, de la gramática del hebreo bíblico por Gary Prático y Mies van Pelt en su tercera edición. Este es el libro que mi seminario exige para poder llevar la gramática de hebreo. Viene con su libro de ejercicios. La mayoría de las gramáticas viene con un libro de ejercicios. Entonces, Gary Prático y Mies van Pelt. Prático fue profesor de hebreo durante muchos años en el seminario Gordon Conwell en Massachusetts, y Mies van Pelt, como he indicado, ha sido profesor de hebreo en el Seminario Teológico Reformado de Jackson, Mississippi. Yo en Perú, hace 17 años, estudié hebreo 1 con la gramática de Enrique Farfán Navarro, y empecé a estudiar hebreo 2 con traducciones que estaba haciendo el profesor del libro de Van Pelt, porque él había sido alumno de Van Pelt en RTS Jackson y le había pedido permiso para traducir su libro. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo del docente y también de los alumnos, ese hebreo 2 solo duró algunas clases. Pero Van Pelt y Prático son de la gramática más usada en los Estados Unidos. Pero es conveniente tener 2 gramáticas. ¿Por qué? Porque hay otra gramática que te puede dar otra perspectiva de las cosas. Y para esto, la gramática que yo tengo es esta: Aprendiendo Hebreo Bíblico, de Carl Kutz y Rebecca Josberger. Esta también es una gramática introductoria, al igual que la de Prático y Van Pelt. Entonces, ¿por qué es importante tener 2 gramáticas? Porque a veces en una gramática no puedes entender bien algunos puntos y la otra te da una mayor orientación. Lo bueno de esta gramática es que no solamente indica el por qué, mejor dicho, no solamente indica el idioma en sí, sino cómo llegó a desarrollarse. O sea, te da más historia del idioma, mientras que la de Prático y Van Pelt se limitan a indicarte cómo es el idioma tal cual aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, en español, ustedes podrían usar la de Farfán Navarro y al mismo tiempo la de Moisés Chávez. Y también hay una gramática que ha sido traducida al español por Miguel Pérez Fernández, que también es de la editorial Verbo Divino, que también podrían usar. Ahora, yo sé que esos libros son un poco caros, pero siempre hay manera, ¿no?, de poder conseguirlos, de repente de segunda, de repente yendo a la biblioteca del seminario y fotocopiarlos. Ya eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, Enrique Farfán Navarro, Moisés Chávez. Ahora, también, aparte de las gramáticas, ¿cuál es lo que uno debería tener como herramienta para el hebreo? Un diccionario, un vocabulario. En todas las gramáticas te van a dar un vocabulario, pero va a ser un vocabulario reducido, ¿no? Al final de la gramática, por lo general, te viene una lista de las palabras más usadas. Pero tienes que tú tener, para si quieres ya empezar a traducir, un vocabulario más extenso. Entonces, por ejemplo, en este caso, la guía el vocabulario del hebreo bíblico, que también ha sido hecho por Van Pelt y Prático, es muy útil. No es necesario que compres la última edición de estas guías, ¿no? Porque a veces entre edición y edición solamente hay cambios mínimos. Entonces, compra una edición de repente que puede ser un poco antigua, pero que esté más económica. Ahora, como una cuestión mnemotécnica de cómo tú puedes retener lo que vas aprendiendo y cómo tú puedes aplicar lo que vas aprendiendo, puedes buscar otros libros. Por ejemplo, este libro se llama Hebreo para la Vida, que es estrategias para aprender
retener y revivir el hebreo bíblico, por Adam Howell, Benjamin Merkel y Robert Plummer, y el prólogo lo hace Mies van Pelt. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de libros? Porque este tipo de libros está dirigido no solamente a estudiantes del seminario, sino a personas que ya son pastores. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos pastores que una vez que acaban el seminario, nunca más revisan el hebreo, nunca más revisan el griego. De repente el griego lo revisan un poquito más, porque es más usual que uno predique del Nuevo Testamento que del Antiguo. Pero el hebreo ya casi nunca más lo tocan. Entonces, necesitas estrategias para recuperar lo que aprendiste. Porque si tú no practicas un idioma, lo vas a perder. Yo lo poco que aprendí en Perú hace 17 años de hebreo, prácticamente lo perdí completamente. Aquí tuve que empezar de cero. Aparte que lo que aprendí en Hebreo 1 era un poco más de la mitad de lo que me enseñaron aquí como Hebreo 1. Entonces toda la parte final de Hebreo 1 era completamente nueva para mí y todo Hebreo 2 también fue nuevo. Entonces, Hebreo para la vida te ayuda a entender las razones por las cuales estudiar hebreo y cómo recuperar ese idioma que tú has perdido. Otro libro importante es Gramática Inglesa para dominar hebreo bíblico. Esto es importante sobre todo si, como yo, no eres una persona que habla inglés como su primer idioma. Entonces, prácticamente si tú eres una persona que no habla inglés y estás estudiando en un seminario norteamericano o europeo, entonces prácticamente estás aprendiendo 2 idiomas a la vez. Estás aprendiendo el inglés y estás aprendiendo el hebreo o el griego. Entonces, cuando tú estás en una clase de hebreo o de griego, prácticamente estás aprendiendo 2 idiomas al mismo tiempo. Entonces, tienes que aprender no solamente la gramática hebrea o griega, sino también la gramática inglesa. Entonces, para esto es importante este tipo de libros porque te va a hacer recordar, en caso ya lo hayas aprendido antes, o te va a hacer conocer algunos aspectos de la gramática inglesa. Entonces, esto está básicamente pensado en 2 tipos de personas, en las personas que de repente han tenido una instrucción deficiente en cuanto a gramática en el colegio, en la universidad, o a personas como yo, que viene de otro país, que no habla inglés y que está aprendiendo el inglés también. Entonces, porque obviamente uno para dominar un idioma necesita años. No solamente lo vas a dominar en 3 o 4 años. Otro libro muy bueno es Hebreo para el resto de nosotros, hecho por Lee M. Fields. Este libro es también una gramática, pero es una gramática hecha desde otra perspectiva, de una perspectiva del oyente, del lector común. Entonces está escrito en un lenguaje más accesible, menos técnico, con más ejemplos, para que tú puedas también entender algunos aspectos de la gramática de una manera más sencilla. Podríamos decir, es como una versión para dummies de la gramática. Hebreo para el resto de nosotros. Y por último, estas tarjetitas. Estas tarjetitas lo que van a hacer básicamente es recordarte todas las palabras. Y entonces, por ejemplo, tienes aquí la palabra ir. Ir es ciudad. Entonces, aquí en la parte de atrás te viene, ¿no? Ciudad, pueblo, femenino singular, es un sustantivo, femenino singular, te indica en qué capítulo del libro, porque está relacionado con la gramática de Van Pelt y Prático. Entonces, ¿en qué capítulo de la gramática está? Está en el capítulo 4 y te indica cuántas veces esa palabra aparece en el Antiguo Testamento. En este caso aparece 1088 veces la palabra ir, que significa ciudad o pueblo. Y en plural sería arín, ¿no? Acá está el femenino plural y en femenino singular es ir. Entonces,
Esto es muy importante para memorizar el vocabulario. Si tú memorizas el vocabulario, tienes el 50% del idioma ganado. Pero, como hemos leído en Van Pelt, ese es el 50%. El otro 50% es aprender la gramática y la sintaxis. Entonces, amados hermanos, aprender hebreo y aprender griego es algo que tenemos que hacer en serio. No es suficiente aprender algunas frases y creer que por eso ya sabemos algo del idioma. Entonces, tenemos que aprender en serio. La gramática no te demora menos de un año en aprenderla, teniendo clases semanales de 2 o 3 horas semanales. Y la idea es de que uno pueda en casa estudiar por lo menos media hora diaria. Si estás aprendiendo griego y hebreo al mismo tiempo, tendrías que dedicarle por lo menos media hora al hebreo y media hora al griego, diario, de lunes a sábado. ¿Es difícil? Sí. ¿Es algo desafiante? También. Pero es algo que puede ayudarte mucho en tu propia exégesis. Recordemos que la exégesis es el primer paso para una correcta interpretación bíblica. La exégesis. Por supuesto, la exégesis no es solo eso. No, porque nosotros no somos biblicistas, ¿verdad? Pero la exégesis es el primer paso. Sin la exégesis no podemos avanzar más. Entonces, para una correcta exégesis tenemos que saber griego y hebreo. Y si no sabemos, pues podemos consultar los comentarios de otras personas. Pero si tú eres un estudiante de la Biblia, no te vas a valer solamente de los comentarios de otras personas. Otra razón por la que debes aprender griego y hebreo es porque en los comentarios llamados exegéticos, que son ya un poco más técnicos, a veces el autor utiliza frases en griego y en hebreo y no las traduce. Entonces, si tú no sabes griego y hebreo, a veces te vas a quedar como en el aire. ¿Qué dijo aquí? ¿Qué quiso explicar aquí el autor? Pues bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en una próxima emisión. Dale like a este video si te ha gustado, compártelo con otros, especialmente con aquellos que están aprendiendo griego y hebreo o aquellos que desean aprender griego y hebreo y que lo hagan en serio. Si no tienen dinero, si no tienen tiempo para asistir a un seminario teológico, pueden aprender por su cuenta, pero háganlo en serio. No lleven un cursito y de unos 2 o 3 meses que solamente les va a enseñar lo más básico y crean que por eso ya conocen el idioma. Es como si alguien aprendiera español en 3 o 4 meses. Es imposible. Tendría el nivel de un niño de quinto de primaria, ¿no? Y si supuestamente nosotros vamos a leer las escrituras, entonces no podemos tener ese nivel. Tenemos que ir un poquito más allá. Que el Señor les guarde y nos vemos en una próxima emisión. Si quieren saber cuándo se estrenará un nuevo video, tienen que activar la campana de notificaciones. Que el Señor les bendiga.